Amigos y amigas radioyentes, les habla Luz González Rubio en Femenino Plural, una visión del mundo con enfoque feminista con la que intento rescatar la historia de mujeres olvidadas. María de Mendoza y de la Cerda es la tía que nos hubiera gustado tener a todas las mujeres. Un consejo feminista muy antiguo decía que había que buscar alguna tía rebelde, generalmente soltera, que nos sirviera de modelo para crecer en libertad. Tendríamos en ella un apoyo y aprenderíamos a desobedecer leyes injustas, las que conceden todos los privilegios a los hombres. María de Mendoza fue ese modelo de tía soltera que vivió rodeada de sobrinas a las que dejó su herencia, solo a ellas, y a sus hijas y nietas. Ningún heredero masculino salvo su maestro, el poeta Álvar Gómez, al que dejó sus libros. También dejó mandas para sus criadas y para las hijas y las nietas de estas criadas y para las sobrinas de los criados varones, en caso de que no tuvieran hijas. Así, en femenino, toda la lista de herederas. Vivió 6 años en la corte de Francia como dama de compañía de la reina Leonor. Después en Toledo, en Alcalá y en Pastrana. Se rodeó de humanistas y poetas que le dedicaron sus obras y le hicieron versos. La que habla en el relato es María. Como el capítulo es muy largo, pues lo voy a dividir en partes. Triste cosa sería pasar a la posteridad por la loa que hace de mí unos versos ajenos. Dicen que soy versada en artes, en gramática y en lenguas. Ojalá lo fuera tanto en latín para no avergonzarme de mis propios poemas que he escrito en esa lengua. Solo escribo con soltura en la primera, la que aprendí en la cuna. Tampoco domino el metro ni el arte de la retórica. Escribo con llaneza, como se habla. Mis versos no son dignos de aparecer en cancioneros. He hecho algunos que he recitado a mis amigos y me los han aplaudido, más para agradarme que por considerarlos dignos de elogio, no me engaño. Aún así, cojo la pluma y con ella me dirijo a vosotras, sobrinas mías, y a vuestras hijas y nietas, si es que queréis hacerles llegar mi escrito junto con la herencia que os dejo. Ayer, 27 del mes de julio, año de 1565, hice mi testamento ante notario en la ciudad de Alcalá, donde resido acompañada de sobrinas, doncellas y criadas. En todas vosotras pienso. A todas os dejo mis bienes terrenales y esta memoria de mi vida. Porque nadie se lleva nada al otro mundo, como dice siempre mi doncella María la Grijalva. Os dejo toda mi fortuna a las mujeres que habéis estado conmigo, a mis sobrinas, hijas de mis hermanos. También a ti, Ana, hija de mi hermano Baltasar, que no tienes la culpa del pleito habido con tu padre. Es mi voluntad, y así lo ordeno ante notario, que de vosotras pase a vuestras hijas y luego a vuestras nietas. De la misma manera, ordeno que se den 100 maravedíes a cada una de mis doncellas y criadas, María la Grijalva, María de Ávila, María de Reynoso, Mencía de la Isla, Ana de Santo Domingo, Inés López, Juana, Anica y todas. Y que luego esos dineros y otras cosas que os lego pasen a sus hijas y a sus nietas. También a las hijas de mis criados o a sus sobrinas, si no tuvieran hijas, a las hijas de estas y a las nietas. Además, dejo legado para casar a doncellas pobres y para socorrer a mis parientas si alguna lo necesita. No tengo ningún mérito, ni tenéis que agradecer a nadie lo que recibáis, sino a la providencia que ha hecho así las cosas.
que si fueran de otra manera, a lo mejor lo dudaría y me llevaría conmigo cuanto pudiera hacerme agradable el más allá, especialmente mis libros. Pero como no puedo llevármelos, se los dejo a mi maestro Álvar Gómez de Castro. Las pinturas que sean para los conventos que me han dado fundar, el de dominicos aquí en Alcalá y el de franciscanos en Tamajón. Nada hay que dejen pasar por la puerta estrecha que se lleva nuestro último aliento. Lo que siento es dejaros solo cosas materiales, de tan poco valor comparadas con otras que son las que nos han hecho felices. Los libros que hemos leído, lo que hemos aprendido en ellos, las conversaciones con hombres y mujeres sabias, como aquella Teresa de Jesús que conocimos en Toledo cuando vino a visitar a mi prima doña Luisa de la Cerda. En los 7 meses que pasó en su palacio, la visité varias veces. Las que vinisteis conmigo la recordaréis. No es mujer que pueda olvidarse fácilmente. Se retiraba cada día unas horas a escribir a sus hermanas para dejarles en herencia el libro de su vida, ya que no podía dejarles dineros. De la misma manera, me gustaría a mí dejaros algo más valioso que el oro, ducados y ropas. Pero no soy tan sabia ni tan santa como ella, ni tengo esas experiencias de la cercanía de Dios. Así que, aunque os deje el libro de la vida mía, no servirá tanto como el que escribió la Madre Teresa. Bueno, por imitarla en algo, sigo su ejemplo. No he tenido el valor de seguirla como ha hecho María de Salazar, que ha dejado su vida regalada en casa de mi prima doña Luisa para entrar en el Carmelo. Teresa nos contagió a todas aquel espíritu de querer fundar conventos y poner nuestro tesoro donde ni la lluvia ni la polilla lo destruya. Pero a cada una pide Dios cosas diferentes. Yo no voy a dejar mis rentas, que trabajo me ha costado heredarlas, sino por fuerza mayor, que es la muerte, y cuando venga, Dios quiera y se retrase muchos años, quiero vivirlos en comunidad con vosotras. Habéis alegrado mis días y le habéis dado sentido. Educaros me ha hecho feliz. Vuestras risas han alegrado mi casa. Vuestros llantos me han hecho sentirme madre al intentar consolaros. Siempre he buscado la causa del dolor que os aquejaba para quitároslo. Desde muy pequeña he sabido que no siempre es la madre que nos trae al mundo la que mejor cuida de nosotras. A veces nuestra familia nos da más preocupaciones que alegrías. Los hijos varones son lo primero para las madres. En eso la mía fue un verdadero ejemplo. No he querido parecerme a ella en nada y no he traído hijos al mundo. Os he tenido a vosotras como hijas y me he volcado en daros lo que vuestras propias madres nos dan: amor, comprensión, tiempo y dineros para que podáis ser libres e independientes de padres y maridos. No me pongo como ejemplo para ninguna de vosotras. La que quiera ser monja, que lo sea, y la que quiera casarse, que lo haga. Si no os llama la vida del convento, no vayáis a él. Ya sabéis lo que dice la Madre Teresa, que no hace falta entrar allí para conocer a Dios, que muchas se condenan dentro y otras, en cambio, se santifican fuera. Haced lo que mejor os convenga. Si os conviene boda, pues casaros. Ya tenéis la dote. Pero no os llenéis de hijos. Mirad a vuestro alrededor y ved lo que pasa con vuestras madres. Y tampoco viváis solo para vuestro marido. Pensad que hay muchas viudas. Podéis llegar a serlo. Y no por eso se acaba el mundo. Dejo ya de daros consejos. Que sean los hechos de mi vida los que hablen por mí. No he hecho nada memorable, nada grandioso por lo que me reconozcan las generaciones venideras. He desobedecido a mis padres y no he aumentado su honra. No he renunciado a nada en la vida. He luchado por recuperar lo que me pertenecía por nacimiento, lo que en justicia me pertenecía y quería arrebatarme mi propia madre. Solo
por el hecho de no haber nacido varón. ¿Cuántas injusticias tenemos que sufrir las mujeres? Conseguí remediar la que se hizo conmigo, y ahora, con mi testamento, remediaré en parte la que se ha hecho o se hará con vosotras. No tenéis que llevar luto por mí. Mis ropas y joyas repartidlas entre vosotras, entre mis sobrinas y las criadas, y estad alegres como os veo ahora. Tampoco hace falta que encarguéis misas, que ya las dirán los frailes de los conventos que he fundado en Tamajón y aquí en Alcalá. Dejemos de hablar de la muerte y hablemos de la vida. Voy a escribir sobre la mía, aunque, como he dicho, no hay mucho digno de elogio en ella. Empezaré con mi nacimiento en Utiel, donde mi padre nos llevó desde Valencia para alejarnos del tumulto que hubo por ese año que vine al mundo, que fue el de 1520. Mis padres tuvieron que venirse de allí nada más nacer yo, por las guerras de Germanías que hubo. Los tejedores, todos los gremios de la ciudad se levantaron. No querían la autoridad del rey. Tenían armas que les habían dado para defender las costas de los piratas berberiscos y las usaron para atacar a los nobles y a los moriscos que nos defendían. Mi padre consiguió apaciguar la sublevación con sus tropas, pero perdió alguna batalla y el cargo. El rey puso como virreina a Germana de Foix, la que fuera la esposa de su abuelo Fernando. Mucho más duramente actuó ella con los sublevados que mi padre. Nada más llegar, en solo un día, mandó a justiciar a 800 hombres. Mi madre, Ana de la Cerda y Castro, siempre siguió a su marido a los lugares que iba por su cargo. Acabado se vinieron a Toledo. Después de mí también estuvo embarazada una vez, pero nació un niño muerto, y ella estuvo tan enferma que por poco se va a la tumba. Luego nació Baltasar, el más pequeño, el favorito de mi madre. Mis otros hermanos fueron Pedro, que murió joven, Diego, el heredero del mayorazgo, y Gaspar. Mis hermanas fueron Brianda y Mencía, que se casaron muy pronto, y Ana, que se metió monja en las clarisas de Medina de Pomar. De las tres, la que peor genio tiene es Mencía. Es la que más se parece a mi madre. De ella ha hecho una copla el poeta Garcilaso de la Vega y cuenta cómo la vio tirar por la ventana con mucha furia un costurero a la calle. Un simple enfado que cogió. Éramos 8 hermanos, demasiados. Creo que a mi madre le sobrábamos la mitad. Con atender a mi padre y a mis hermanos varones tenía bastante. Yo le sobraba. Así que, en la primera ocasión que tuvo, se deshizo de mí y me largó de menina a la corte. Era una niña, un poco sabionda para mi edad, pero una niña al fin y al cabo. La reina Leonor se encariñó conmigo cuando vino de Portugal. Creo que le daba pena verme tan sola entre gente extraña, sin el cobijo de una madre con tan corta edad. Le debía de recordar a su hija María, a la que había dejado de meses en la corte portuguesa al morir su marido el rey. A mí la que me daba pena era ella. La seguía a todas partes y la distraía para que no se pusiera a llorar. Ese era mi cometido en palacio. Fueron muy crueles al separarla de la niña. ¿Quiénes lo hicieron? Pues su hermano, el rey Carlos, que era el que mandaba. También a ella, Leonor, la habían apartado de su madre siendo muy niña. Era tan pequeña como yo. Su madre, la reina Juana de Castilla, la dejó en Flandes a ella y a sus hermanos, Isabel y María. También al emperador. Carlos era 2 años menor que Leonor.
Se criaron con su tía Margarita de Austria. A su madre no la volvieron a ver en muchos años. No tuvieron su cariño, pero se quisieron entre sí las hermanas. Doña Leonor adoraba a su hermano Carlos y él la utilizó más tarde para hacer su política. Primero la casó con el rey de Portugal, viudo de sus dos tías, que le llevaba más de 30 años. Se la trajo de Flandes cuando se enteró de que tenía amores con un joven de la nobleza alemana. Dicen que les interceptó una carta de amor que Federico, conde palatino del Rin, le escribió en 1517. Un conde le parecía poco para su familia. Ya le tenía concertada una boda que le convenía más a él. Con reyes, claro. No respetó el amor ni la afinidad de gustos y edades. Desobligó a la pareja, a Leonor y a Federico, firmar un papel en el que ponía que no habían tenido relaciones y que renunciaban a tenerlas. Así el valor de Leonor no disminuía en futuras ofertas de boda. A él lo echó de la corte y a ella se la trajo a un país que no conocía, para enviarla a Portugal, donde tampoco conocía a nadie. Si la boda hubiera sido con el hijo del rey de Portugal en vez de con el padre, hubieran tenido algo en común, aunque solo fuera la semejanza de edad, pero no. No contento con eso, una vez viuda del rey Manuel, en vez de dejarla allí con su hija María y haberla casado con el heredero del trono, que dicen que estaba enamorado de ella, se la trae para casarla con el rey de Francia, al que tenía prisionero. Lo tuvo pues más de 2 años, con sus 2 hijos pequeños, prisionero en Madrid, en la Torre de los Lujanes. ¿Cómo iba a resultar algo bueno de esa boda con el mayor enemigo? Francisco no vería sino al poderoso hermano detrás de la esposa. Todas las humillaciones que su marido le hizo a Leonor en los 17 años que estuvieron casados no eran sino venganza por lo que el emperador Carlos le había hecho a él. Tanto en la guerra como en la paz, los hombres usan el cuerpo de las mujeres como campo de batalla. Ahora lo veo con claridad. De otra manera, también a mí me utilizaron mis padres. Me llevaron a la corte para que sirviera a una persona enferma. Enviaron a una niña de 9 años a Francia, sin saber el idioma, al cuidado de una persona que no podía ni cuidar de sí misma. No todo fue negativo en Francia. Aprendí el idioma, el francés, el italiano y el provenzal. Tenía joyas y vestidos muy lujosos, con preciosos bordados y adornos de piedras preciosas, sayas finas de oro y de seda. Mi vestimenta era señal de prestigio de la familia Mendoza. No podía ir de otra manera. Asistí a bailes con la reina, pero la mayoría de las veces la acompañaba en sus aposentos mientras la corte se divertía. Su marido la tenía abandonada. Se mostraba en público con sus amantes. Tuvo hijos con ellas. Y cuando el protocolo exigía la presencia de la reina, la hería con comentarios muy crueles. Solo tuvimos de nuestra parte a Margarita, su cuñada. Mientras estuvo en la corte, celebraba tertulias y actos en los que Leonor tenía un lugar preferente. Creo que se sentía culpable por haber influido en aquella boda. No tenía culpa. Fue una solución para que no hubiera más guerras entre España y Francia. La enfermedad de Leonor no le permitía bailes ni largos paseos. Teníamos la lectura, la música y la oración. Leonor se consolaba rezando. Le pedía a Dios que le permitiera tener a su hija al lado. No se consoló nunca de no tenerla. Su confesor, Antonio Ramírez de Haro, le ayudaba a aceptar la separación. Le decía que el amor más grande es renunciar a tener lo que amamos. Pero no renunció.
Enviaba emisarios y nos traía noticias de ella. La tenía presente a todas horas y cuidó de su educación a distancia. El heredero a la corona de Portugal, Manuel III, que antes había amado a Leonor, o eso decía cuando pretendió casarse con ella, estaba resentido porque lo habían rechazado y tampoco hizo nada por ayudarla. No permitió que sacaran a María para que estuviera junto a su madre. Su tía, Margarita de Austria, que la había criado desde pequeña, fue una de las artífices de aquella boda con Francisco. Ella firmó el Tratado de las Damas en agosto de 1529, que confirmó aquel acuerdo de matrimonio. La otra dama fue la madre del rey Francisco, doña Luisa de Saboya. No siempre acertamos las mujeres. Hubo paz en los dos reinos, pero a costa del sacrificio de una inocente, Leonor. El enlace por poderes se celebró en Illescas ese mismo año. No sé si a Margarita de Angulema, reina de Navarra, le gustó aquello o si intervino o no en las negociaciones. Seguramente no, porque hubiera hecho algo para evitar la boda. Es una mujer con mucho ingenio. O debió de pensar que la situación mejoraría. ¿Acaso no había hecho ella lo mismo casándose con quien convenía a su hermano el rey de Francia? Eso hacen con las mujeres, servirse de nosotras como moneda de cambio. Mediante aquel acuerdo de las damas firmado en Cambrai, el emperador Carlos renunciaba a sus derechos sobre el ducado de Borgoña y ponía en libertad a los hijos del rey Francisco, a cambio de 2 millones de escudos y de su compromiso de no invadir Italia, cosa que no respetó. La boda del rey con Leonor sellaba los acuerdos, pero no contaron con ella para nada. Tampoco con la reina Juana, prisionera en Tordesillas, con su hija pequeña, Catalina. Si en vez de su hijo Carlos hubiera tenido ella el poder, quizá hubiera sido diferente. Pero así. Después del levantamiento comunero, doña Juana estaba todavía más ausente de los asuntos de la corona. No quería saber nada de política ni de intrigas palaciegas. Esa ventaja tenía que la creyeran loca. No era un buen ejemplo para Leonor. Las dos habían abandonado a su prole por su bien. Habían sacrificado sentimientos por el bien de la corona. ¿Qué le diría a doña Juana si le hubieran preguntado? Seguramente que aceptara la voluntad de su hermano como ella hacía. Obedecía siempre lo que su hijo ordenaba. A los 6 años de estar en Francia murió mi padre y mi madre me reclamó a su lado. Me trajeron a Toledo. La reina se quedaría hasta el año 1547, que se quedó viuda. Yo era ya una joven casadera, pero sin planes ni ganas de boda. Como se veía afición al estudio más que a bailes u otras diversiones, mi madre pensó que mi futuro sería entrar en un convento. Quería que renunciara a mi legítima para favorecer con ella a mi hermano Baltasar, su favorito, y que hiciera como había hecho mi hermana Ana. Me negué y se enfureció tanto que hasta me pegó. Me quitó las joyas y los vestidos que traje de Francia, todos los regalos que me había hecho mi padre. Dijo que eran a cuenta de su herencia. Después los anotaría con todo detalle su letrado en un pliego de acusaciones. Todo me fue arrebatado. Alhajas, vestidos, ropa de cama, tapices, azafate, todo. No tuvo vergüenza de poner por escrito que eran suyas una saya de tela de oro y otra de terciopelo carmesí y otra de damasco blanco y una cola de raso carmesí y un sayo alto de terciopelo negro
y otras cosas de plata y oro, y ropas y vestidos, que el dicho don Diego, su padre, le había dado cuanto había ido por dama de la reina de Francia. Todo me lo descontaron luego de la herencia. También el dinero que se gastaron en el viaje de llevarme a Francia. Y hasta lo que me dio de comer en los 9 años que viví con ella. Y no era verdad, porque tuve que vender las joyas que me regaló la reina Leonor para mantenerme y mantener a las 2 mujeres que estaban a mi servicio, la doncella y la criada. Les compré sayas y alimentos que guardábamos en mis aposentos, porque ni eso nos daba mi madre. Si hubiera sido más ingenua, me hubiera dejado convencer, pero no lo era, ni tampoco santa. Me amenazó hasta con las penas del infierno, pero yo ya había visto bastantes infiernos en esta vida como para temer los que pudiera haber en la otra. No podía seguir en aquella casa. Mi querida madre entró en una especie de locura contra mí por negarme a hacer su voluntad. Para aplacar su ira, me fui al monasterio de los Jerónimos de San Pablo. Así se calmó, pero seguimos sin vernos por algún tiempo. Dijo que nos veríamos cuando profesara, pero no era eso mi intención. Estuve de pisana en el monasterio, con aposento propio y libertad de entrar y salir. Mi doncella y mi criada se vinieron conmigo. Se creían que iba a ceder en mi empeño de reclamar mis rentas, pero no lo hice. Me había quitado todos mis vestidos. Solo me dejó un sayal de paño y un lienzo de cama, que luego también me descontó de la herencia. Tuve que pedir prestado a mi hermano Diego para poder comer. También para comprarme vestidos. Me había acostumbrado en Francia a ir lujosamente y a llevar joyas, y me costó no llevarlas. Dicen que mi hermano mayor ha heredado también el genio de mi madre. Desde luego, su comportamiento como marido no ha sido muy ejemplar, pero conmigo y con sus hijas ha sido bueno. Fue el único en mi casa que me ayudó. Diego pensaba que era mejor crear distancia hasta que mi madre se calmara y las cosas volvieran a su cauce. Todos estuvieron en mi contra, menos él. Mis hermanas me aconsejaban que obedeciera. Una decía que me casara, otra que me metiera monja o que me fuera con ellas por un tiempo. No quise hacerlo, porque hubiera sido como seguir bajo la vigilancia de mi madre. Me fui al convento de San Pablo. Mi disgusto era tan grande que nada me importaba. Solo quería aplacar el odio de mi madre. Y firmé la escritura que me presentó para renunciar a favor de mi hermano Baltasar. Le reclamé mis baúles y me dijo que eran en pago de lo que había gastado en mí, en la criada y la doncella. Me cobró todos los años que viví con ella desde que murió mi padre. Mentira, no se había gastado nada, porque tuve que ir vendiendo los regalos que traje. En San Pablo me ayudaron a recomponer mi vida. En vez de aconsejarme resignación, me dieron esperanzas de que, con tiento y paciencia, podría recuperar mi herencia. Poco a poco me fui tranquilizando con esa esperanza. Tenía libros y maestros que me enseñaban, gente culta y buena que sabía escuchar y que amaba la justicia tanto como yo. Mi indignación se iba transformando a medida que iba viendo solución a mis problemas. Lo primero fue buscar un letrado y poner el asunto en sus manos. No era tarea fácil porque había que buscarlo entre los que no estuvieran obligados a mi madre.
La orden jerónima me ayudó. También salía ganando, porque de Pisana ni siquiera pagaba dote. Mi herencia prometía mayor ganancia al convento. Puse pleito a mi madre y a mis hermanos a través del procurador Juan Pérez de Salazar y lo gané. La Chancillería de Valladolid me dio la razón y declaró nulas las escrituras de renuncia que yo había firmado por miedo a mi madre. El procurador de ella, Juan Ochoa de Urquizo, recurrió y otra vez se demostró que me habían obligado a firmar. Eran muy buenos los letrados que me defendían. Así que se procedió a las particiones. 4 partes, una de cada uno de mis 3 hermanos y la cuarta mía, de la que me descontaron todo lo que mi madre dijo que había gastado en mí. Las ropas y vestidos de Francia, la comida desde que se murió mi padre, el sayal y sábanas para el convento. De mis hermanos no se descontó nada. Quería salir de Toledo cuanto antes, alejarme de mi madre y de toda mi parentela. Cuando recuperé mi herencia me trasladé a Alcalá y puse casa en la calle Santiago, paralela a la calle Mayor. Me llevé a mi sobrina Isabel de Mendoza conmigo, la hija de mi hermano Diego, que todavía no sabía quién era su madre. La llamaba tía, igual que a mí. Hubo hasta quien creyó que podía ser hija mía, los que no conocían la fama de mujeriego de mi hermano, que eran pocos. La verdad es que me volqué en atenciones con ella. En Toledo ya vino a vivir a mis aposentos del monasterio Jerónimo y asistí a mis clases. La ayudé en el estudio y le busqué profesor en las materias que necesitaba. Mi hermano Diego también se ocupaba de ella, pero poco. Delegó en mí su educación cuando vio la relación que teníamos. Sabía de la amistad que yo tenía con mi cuñada Catalina de Silva, su esposa, y pensó que a través de mí se fortalecería el cariño de las 2 hermanas, la hija que tenía con Catalina, Ana. Y así fue. Las peleas entre mi hermano y la esposa cada vez eran más frecuentes. Él ya no escondía sus amoríos como antes. No le importaba dar escándalo. Y ella, Catalina, estaba tan harta de su conducta que decidió poner punto final al matrimonio. Fue lo mejor que pudo hacer. Era mi hermano, pero estuve siempre de parte de mi cuñada. Escribí al yerno de ambos, el marido de mi sobrina Ana, príncipe de Éboli, que tenía mucha influencia con el rey. Le pedí que le pidiera a él al rey que lo mandara lejos, que le diera un cargo en Italia o en Aragón, que lo alejara de la familia. No podían estar juntos el marido y la mujer. Eran un peligro. Ana sufría por los dos y se refugiaba en el cariño de su hermana. A Isabel no le preocupaba tanto, pero empezaba a hacerse preguntas sobre quién sería su madre. Habría que decírselo muy pronto. Además, las desgracias de mi prima Luisa de la Cerda venían una detrás de otra y recuperar a su hija, esa hija que había tenido en secreto, podría servirle de consuelo. En esa duda estaba de decírselo o no. Por una parte, no era justo utilizar a la hija para consolar a la madre ahora, cuando no había estado a su lado de pequeña, que la hubiera necesitado. Me la llevé lejos de Toledo para que no se sintiera responsable de la infelicidad de Luisa. Cada una tenía su familia y su puesto en la vida. En este caso, opté por tomar partido por la hija en vez de por la madre. No era justo pedirle sacrificios a Isabel. Y no hubiera sido muy feliz en el palacio de mi prima Luisa. La riqueza que hubiera podido disfrutar estaba teñida de la amargura de tantas muertes. Si le habían negado la alegría de jugar con sus hermanos, ¿por qué tenía que llorarlos ahora que estaban muertos? Su vida conmigo sería más alegre.
Álvaro Gómez me había dado clases en Toledo mientras estuvo en San Pablo. Su amistad me ayudó a sobrellevar el maltrato de mi familia y la soledad en que estaba. Lo menos virulento que dijo de mi madre en un poema era que obtuvo del destino un carácter despreciador y unas costumbres soberbias. Se quedó corto, pero la conocía muy bien. Decía que tenía más de madrastra que de madre, y con toda razón. También compuso poemas a mi sobrina Ana. Bueno, haría poemas de todo, del agua de borrajas que tomábamos juntos, al coral que le regalé para curar su mal de estómago. De todo hacía versos. Pasábamos tardes enteras discutiendo los altercados que pasaron entre el emperador Adriano y el filósofo Epicteto. Me dedicó su libro de las Vestales de Roma y me enseñó cultura clásica, filosofía, griego, latín, mejoró mi latín. Juntos gozábamos de la poesía. Mi tristeza desaparecía al rodearme de personas afines. Cada poema suyo era un estímulo, un regalo que me hacía. Me cortejaba con sus versos. Yo era la Dafne que me escapaba de sus abrazos, la señora de su vida y de su destino en los poemas amorosos. Teníamos un amor secreto. Yo también escribía en latín. Escondíamos los sentimientos en esa lengua. Una vez en una iglesia pusimos unas velas a la Virgen y le pedimos llevar una vida feliz y en armonía. De esta petición hizo unos versos. Cuando me fui de Toledo, hizo otros al río Tajo y al viento para que me trajera noticias suyas. También hacíamos epigramas para aprender griego. Después de todo, fueron tiempos felices. Me dio el cariño que necesitaba entonces. Antes que a mí, había dedicado poemas a una monja del mismo monasterio Jerónimo de San Pablo, Catalina del Espíritu Santo. Estaba avisada, pero era un juego al que no quise renunciar. Tampoco es que fuera a casarme con él, era cura. Ha habido otros poetas que me han escrito versos. Gutiérrez de Cetina, Garcilaso de la Vega, Rodrigo López de Úbeda, Juan de Vergara y Luis Hurtado de Toledo, que también es sacerdote y me dedicó sus cortes de casto amor. Con ninguno de ellos he tenido una relación tan estrecha como con Álvaro Gómez. Él ha sido mi maestro. Me conoce muy bien. Sabe que escribo y me ha pedido muchas veces que le dé a leer mis versos. No lo hago porque sé que me alabará como hace con todo lo mío. Le dije que se quemaron una noche que dejé una vela encendida y él hizo un poema de ello. Es verdad que paso largas horas leyendo en la noche como él cuenta, pero no lo es que comprendo todo, eso no es cierto. Que lo que leo lo transformo para hacerlo más entendible, eso sí. También quito la hojarasca que acompaña a la erudición, porque muchas veces empaña lo que se dice. Lo hago más claro para mis sobrinas. Escribo, pero me gusta más la palabra hablada. A todo le hace versos, en latín mi buen Gómez. A las palomas que le envío, a los licores, al elixir para su mal de estómago, a las anguilas del río, al coral, esa piedra que le regalé. Le hizo nada menos que 6 composiciones. La verdad es que gozo en escucharlo. Me regala los oídos con su tono dulce. Me acaricia con palabras. Sus escritos, aunque sean muy eruditos, me llegan al corazón. Más adentro que si me acariciara con sus manos. A veces en soledad le dejo apoyarse sobre mi pecho. Me levanto y aproximo mi cabeza a esa nariz larga que tiene
para que aprecie un perfume en mi cuello. Me retiro y me siento frente a él. Detiendo mi mano y lo contengo. Si fuera más, no habría poema. Os confesaré que Álvar Gómez no ha sido el único poeta que me ha cortejado. También lo ha hecho en sus versos Juan de Vergara. Dice: tú, cautelosa, ahora me envía las gestas antiguas de los antepasados, por unos libros que le regalé de historia. Pero ahora solo me interesan los versos tiernos. Bueno, me halago más al elogiar mi libertad en aquel otro poema titulado A una dama libre. Mucho más que cuando hablaba de mi belleza o de Venus y sus ternuras. Muestras la libertad a quien tú, una dama libre, envías este libro. ¿Qué más da que la libertad prevalezca, pues mandan tus ataduras? ¿Mis ataduras? Me he librado de ponerlas y de que me las pongan. Aprendí muy pronto que una mujer es más sabia cuando se libra de las ataduras del amor. Ya que las mujeres no podemos vivirlo como hacen los hombres, sin consecuencias graves, mejor tomarlo como juego. A mí no me iba a pasar como a mi prima Luisa o como a tantas otras. A Cupido había que tenerlo enjaulado y disfrutar de un amor casto, animoso pero no enardecedor, no exclusivo, sino apto para todas las edades y personas de ser amadas, y también dispuestas a respetar las reglas. No volví a Toledo hasta después de haber muerto mi madre. No me alojé en su casa, sino en la de mi prima Luisa de la Cerda. Después de quedarse viuda, necesitaba compañía. Isabel, su hija secreta durante tanto tiempo, vino conmigo. Es mucho más inteligente que su madre. Ha heredado de ella solo la belleza. A sus años, y después de tantas desgracias como le han ocurrido, mi prima sigue siendo una ingenua. Luisa siempre nos fue muy cercana. Además del parentesco, hemos tenido mucha relación, mayor aún con mi hermano. Fue en aquel funeral de su padre, el duque de Medinaceli, cuando la dejó preñada. Siempre ha sido un mujeriego. Pero en un funeral y con la hija del difunto. Luisa tuvo a su hija en secreto. Mi hermano se hizo cargo de ella y le dio su nombre, Isabel de Mendoza. Una más en la familia. Pero no la crió mi madre, sino una familia que buscaron. Había que ocultar quién era la madre para que Luisa pudiera hacer un buen matrimonio. A los 2 años de nacer Isabel, se casó con Antonio Ares Pardo, mariscal de Castilla y sobrino del cardenal Tavera. Un viudo muy rico, que se ha ido a la tumba seguramente sin saber el secreto de su esposa. Enseguida tuvieron sus propios hijos, Fernando, Diego, Guiomar, todos fallecidos antes de llegar a la edad adulta. Después murió María, que ya se había casado. Con solo 15 años murió. Solo quedan vivos Catalina, Guiomar, a la que llamaron como a su hermana, la que murió antes de nacer ella, y Juan. La última muerte que tiene que sufrir mi prima es la del marido. Y está desencadenado todos los duelos, como si los anteriores estuvieran sin hacer. No hay un lugar más triste en Toledo que el palacio de Ares Pardo. Su viuda solo encuentra consuelo en la religión. Mandó llevar desde Ávila a Teresa de Ahumada, la monja de las fundaciones, que tiene fama de santa. 7 meses estuvo con ella, no la dejaba irse. Un día, que hizo intención de abandonar el palacio, pues para que no se fuera, no se le ocurre a mi prima nada más que sacarle joyas de oro y diamantes. La santa no pudo menos que reírse. La abrazó y sin mirar siquiera los regalos,
Dijo que le daba lástima ver lo que estiman los hombres. No se enfadó, pero al día siguiente se fue. Siguió hablando muy bien de mi prima con todos. Decía que con ser de las damas principales del reino, había pocas tan humildes y con tanta llaneza. Yo añadiría, ni tan ingenuas. Vamos, que pensar que unas joyas podían alegrar a una mujer como Teresa. De Toledo, Isabel y yo nos fuimos para Pastrana, donde estaba mi hermano Diego, al que habían desterrado de la corte por otro lío de faldas. Esta vez tuvo que intervenir la reina Leonor, que había ordenado a Marina de Porras que no abriera su habitación a mi hermano aunque le aporreara la puerta. Mi cuñada Catalina de Silva, cansada de sus infidelidades, ya lo había dejado. Sin marido era mucho más feliz. Seguíamos viendo y prestándonos libros. Me prestó un Plinio que su criado Francisco Picón le compró en una feria por Semana Santa, por 27 reales. Mi hermano gastaba su hacienda en sus amantes y ella economizaba hasta en la compra de los libros. Presumía de comprarlos baratos, como los que compró de Platón y Homero en griego por 45 reales. Ahora que no los tiene, se acuerda mi hermano de los libros que se ha llevado su mujer. Nunca es tarde. A ver si le da a él por comprarlos. No le vendrían mal tener cerca aquella flor de sentencias de sabios. Recuerdo haberlo leído con mis sobrinas. Catalina solo ha dejado los que le sirvieron para educar a su hija Ana, el arte de Antonio para enseñarle gramática, el arte de música, el de Tejeda de cómo escribir cartas, el arte del canto llano. Qué pena, mi hermano, ya no es tan joven. Cada edad tiene sus goces, menos los del espíritu, que no tienen edad y pueden disfrutarse en la vejez. Mucho tiene que cambiar Diego. Al menos tiene a sus hijas y a su hermana para ayudarle. Si te interesa que trate algún tema o quieres contactar conmigo, puedes hacerlo dejando un mensaje en Primum Radio. Algunas de estas historias están recogidas en mis libros que puedes adquirir en cualquier librería o a través de internet. También nos puedes seguir en mi canal en Femenino Plural de YouTube.